Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar Financiamiento Empresarial, Alternativas para enfrentar la crisis. Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica y como siempre en estos webinars organizados por RIMAX Seguros y Semana Económica contamos con un panel de lujo. Nos acompañan hoy Alberto Arizpe, él es gerente general de Calpasap. Creo que ya tenemos conectado a Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por esta invitación, muy amable. Gracias a ti, Alberto, por supuesto, por aceptar. También está con nosotros Frank Babarczy. Él es gerente de Corporate and Investment Banking del BBVA en el Perú. Frank, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos y muy agradecido con RIMAX Seguros y Semana Económica por esta invitación. Gracias a ti, Frank. Y finalmente, Patricia Gastelumendi. Ella es CFO de Ferreycorp. Patricia, bienvenida. Buenas tardes, David. Gracias a Semana Económica y a RIMAC por la invitación al webinar. Encantada de estar aquí. Les cuento brevemente de qué manera vamos a proceder en este webinar. Tenemos una hora de tiempo. Normalmente estamos respetando esos espacios. Si en el mejor de los casos, porque las preguntas del público son varias, podemos terminar 5:15 de la tarde. Pero normalmente estamos en esos tiempos, entre 5 y 5:15 de la tarde, porque entendemos naturalmente que ustedes también tienen agendas ocupadas. La dinámica es sencilla, tenemos 4 preguntas, una ronda inicial de preguntas para los panelistas y finalmente abrimos espacio a preguntas del público. Usted tiene en pantalla un espacio para hacer preguntas al lado derecho de su pantalla, de su monitor. Por favor, contribuya con sus preguntas, que creo que hacen bastante rica la conversación aquí. Y además creo que es una buena oportunidad, teniendo un panel con figuras como las que tenemos, aprovechar por supuesto la circunstancia de plantear dudas que puedan resolver sus inquietudes. Como todos los espacios que trabaja Semana Económica, lo que buscamos es darle herramientas para que tome mejores decisiones de negocios. Gracias Alberto, gracias Frank, gracias Patricia. Voy a proceder a la primera pregunta. Naturalmente, en la primera etapa de la pandemia, sobre todo los negocios que tuvieron que cerrar casi en su totalidad, empezaron a quemar caja. La liquidez fue el principal problema en esa etapa. ¿Cuáles fueron para ustedes las perspectivas, las formas de acceder a la liquidez que empezaron a funcionar en ese momento, que han venido funcionando de mejor manera para las empresas y qué factores consideran que deberían tomar en cuenta las empresas y los decisores de negocios a la hora de elegir la alternativa correcta? Nuestro panel busca ampliar la diversidad de posibilidades que existen. De hecho, tenemos una mirada más ligada a las medianas empresas, tomada por Alberto, Frank, más ligado al corporativo, Patricia, desde la experiencia propia de la compañía. Le voy a dar el pase a cada uno de ellos en el orden que los veo en pantalla, la verdad, para evitar conflicto. Alberto, Frank y Patricia. Alberto, por favor. Muchas gracias, David. En general yo creo que las empresas siempre deben estar más o menos preparadas para los riesgos que tienen que afrontar. Evidentemente, una pandemia de las características que hemos tenido no estaba descontado por nadie, era razonable, no había ocurrido esto pues nunca, y me parece que la última de estas pandemias fue hace más de 100 años, por lo cual descontar algo así no era algo pues razonable, pero sí tratar de tener una política de administración de riesgos razonable, ¿no? Acordémonos que los gerentes de finanzas o las personas que se encargan de las finanzas tienen como objetivo siempre buscar encontrar la estructura óptima de deuda capital, ¿no? que permita hacer que el valor de la compañía crezca de manera sostenida a través del tiempo, ¿no? Que le permita a la compañía tener una buena estructura de activos, una buena estructura de acceso a fondos
para cualquier tipo de evento que pueda ocurrir y que permita a las compañías de esta manera maximizar el valor de la empresa. Por lo tanto, yo creo que esta situación que ha ocurrido, en primer lugar, nos permite reflexionar a las empresas que quizás no han estado tomando estas medidas y más bien alentar a las que sí han estado haciéndolo para mejorar, ¿no?, en el futuro, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucho, más tirándonos a la mediana empresa, de que a veces se subestima la importancia, justamente de lo que acabo de decir, de las finanzas corporativas, ¿no?, de mantener una estructura óptima de deuda capital. Yo veo en mucha mediana empresa y también en la pequeña empresa que hay muchas compañías que tienen muy poco capital, muy poco patrimonio, con lo cual, obviamente, en épocas de bonanza, en épocas de crecimiento de 5% al año, de 3% al año inclusive, o demás, obviamente tienen retornos muy altos, ¿no es cierto? Y todo parece funcionar muy bien. Pero claramente cuando hay un frenón o cuando ocurre algo inesperado, estas compañías pueden afrontar problemas, porque justamente están en muchos casos muy apalancadas y eso evidentemente eleva el riesgo del negocio, ¿no? No hay lonche gratis, como decimos los economistas, y tomar mucha deuda con respecto a tu patrimonio siempre te puede pasar factura en algún momento, ¿no? Eso se vio en muchos casos en esta pandemia, ¿no?, que ha sido brutal, obviamente, mucho más, como dije antes, nadie podía prever algo así, pero las compañías que han tenido mucho apalancamiento y no han tenido una estructura óptima de deuda capital son las que más han sufrido. Además de eso, también es importante siempre estar listos para poder enfrentar problemas de liquidez, ¿cierto? En mi experiencia, por ejemplo, muchas veces cuando salimos a visitar a empresas medianas, siempre las empresas, no siempre, pero mayoritariamente las empresas medianas se preocupan mucho por la tasa, ¿no?, la tasa de interés. ¿Para qué voy a explorar otras alternativas de financiamiento si la tasa de interés que tengo, el financiamiento tradicional, es buena, ¿no? Siempre hay que estar preparados para explorar y para tener otras alternativas de financiamiento, ¿no? Nunca hay que depender solamente de un proveedor de financiamiento, por más bueno que sea, porque justamente bajo un escenario de estrés podría ser de que tenga que tener otras alternativas de financiamiento y eso siempre es bueno, ¿no? En general, por ejemplo, en el Perú, de la intermediación financiera, cerca del 90% se hacen con los bancos, que siempre son muy necesarios, pero el mercado de valores siempre es una alternativa también atractiva, aunque sea a explorar por parte de las empresas, ¿no? Muchas empresas esperan tener problemas de financiamiento, de solvencia, problemas de liquidez, para recién explorar salir al mercado de valores. Lo que yo pienso siempre es que hay que hacerlo con anticipación para que justamente cuando ocurran estas cosas no esté apremiado y pueda tener mayores alternativas de financiamiento que mejoren mi situación bajo situaciones de estrés, ¿no? Entonces, lo primero que he visto yo en esta pandemia, y es algo que lo veíamos de antes, pero obviamente no sabíamos qué iba a ocurrir con esta fuerza, es que muchas compañías no se preparan adecuadamente para las malas épocas. Todos sabemos que en la vida económica de las empresas hay ciclos, ¿no es cierto?, como en la vida de todos en realidad, y hay ciclos que pueden durar muchos años, que son ciclos muy buenos, pero también vienen las malas épocas, las vacas flacas, como se dice, y uno debe estar preparado para ello, ¿no? Una compañía debe estar preparada para poder mantener el valor de la compañía, ¿no?, y para poder mantener la solvencia de la compañía de manera sostenida. Esa palabra sostenida es muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo primero, no estar preparado para un evento, quizás no de esa naturaleza, pero para un evento negativo en el mercado, tener el capital, la estructura de deuda capital adecuada, tener las alternativas de financiamiento listas para poder enfrentar una cosa así, ¿no? Tener una estructura de costos relativamente flexible, si es que se puede, si hay compañías de todo tipo, ¿no? Hay compañías que son más intensas en capital, hay compañías que son más intensas en capital humano, en servicios, como las compañías de servicios, por ejemplo, ¿no? Y eso va a ayudar mucho a que si ocurriera un evento negativo, como lo hemos visto, estar más preparado para afrontarlo, ¿no? Y además, toda crisis presenta una oportunidad, ¿no? Entonces, eso creo que lo vamos a ver luego, pero compañías más fuertes pueden inclusive
aprender de lo ocurrido y sacar ventaja de la situación. Entonces, eso es lo primero que yo mencionaría con respecto a las compañías en general, con un poquito de mayor énfasis en las medianas y las pequeñas empresas. Frank, desde un punto de vista que nos lleve a contemplar más el funcionamiento de los corporativos, ¿cuáles fueron esas alternativas? ¿Cuáles son las que mejor están funcionando para solucionar los problemas de liquidez iniciales que han tenido las compañías en esta pandemia? Sí, David, ahí yo creo que empezar diciendo que las grandes empresas corporativas en Perú en general entraron a la pandemia con una estructura financiera bastante óptima. Y esto porque en los últimos años ya habían tenido unas pequeñas crisis debido a la subida de tasa de interés de la Reserva Federal Americana en el 2013 y una pequeña crisis que también hubo en el 2015 debido a la caída de los precios de los commodities, ¿no? que afectó en general a mercados emergentes. Y en ese momento las grandes corporativas en general tomaron varias acciones. Pasaron su fondeo de dólares a soles. Previamente había habido mucho mismatch entre lo que facturaba la empresa, sus ingresos, y el fondeo que hacían. Muchas empresas que tenían ingresos en soles se fondeaban en dólares y eso generó problemas en esos años. Entonces eso se cambió, se pasó ese fondeo en dólares a soles. Hubo una reducción de gastos en general y optimización de gastos, y se hizo mucho reperfilamiento a medianos plazos, ¿no? En general, entonces, estas empresas corporativas entran con estructuras de costos más bajas y con mejores flujos de caja libre. Ahora, viene la pandemia y definitivamente es un golpe muy fuerte a toda la economía, a las empresas corporativas también, ¿no? Y ahí lo primero que ayuda un poco a la liquidez de todo el sistema es el accionar del Banco Central de Reserva, ¿no? Que inyecta muchísima liquidez al sistema financiero a través de distintos instrumentos, a través de los repos tradicionales, a través de los repos contra cartera crediticia garantizada. Entonces eso inyectó de liquidez al sistema financiero. Y ahí las empresas lo que hicieron y lo que vimos hacerlas entre marzo y mayo, te diría yo, de este año, fue girar líneas de corto plazo, ¿no? Como un tema de seguridad, ¿no? Para llenarse de liquidez de manera preventiva, ¿no? Y esto lo hicieron básicamente como digo, con líneas de corto plazo, working capital, porque en Perú, a diferencia de países desarrollados, las empresas no están muy acostumbradas a tener líneas comprometidas, ¿no? Y esto creo que es algo que sirve hacia adelante, ¿no? Y que puede llevar a las empresas a cambiar un poco su forma de hacer las cosas, y es tener estas líneas comprometidas, líneas por un plazo establecido, normalmente por 1 año o 2 años, donde se establece unas líneas a unas tasas de interés ya comprometidas por el banco, donde la empresa lo que hace es pagar un muy pequeño fee para tener esta línea, y esta línea de liquidez que la puede girar en cualquier momento durante ese plazo, ¿no? Normalmente, como digo, entre 1 y 2 años. Yo creo que eso es algo que va a tender a verse más, ¿no? Debido a esta crisis que nos agarró sin este instrumento, que es un instrumento, como digo, muy, muy utilizado en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Lo otro que hemos visto es que una vez que ya pasó el primer momento inicial de la crisis, entre marzo, mayo, junio, ¿no? Ya los flujos de caja se han estabilizado, la liquidez en el sistema está entrando a todos los agentes. El Ministerio de Economía también ha ayudado mucho con sus programas, ya sea la Reactiva 1, Reactiva 2, el FAE, ¿no? Y esto en general ha permitido, por lo menos a las grandes corporativas, a repagar muy buena parte de los working capital de corto plazo que habían tomado, y ya comenzar a pensar en otras soluciones de mediano plazo, como pueden ser reprogramaciones, refinanciamientos, reestructuraciones, ¿no? Y ahí la banca está muy, muy proactiva a tratar de apoyar a sus clientes, ¿no? Otra alternativa que estamos viendo que está comenzando a utilizarse bastante ahora es la monetización de cuentas, ¿no? A través del factoring o instrumentos similares.
Y lo otro que vamos a comenzar a ver poco a poco también es la utilización del mercado de capitales, ¿no? De deuda, ¿no? Ya sean papeles comerciales o ya sean bonos. Ha estado un poco parado, la verdad, el mercado de capitales de deuda, debido básicamente a que no todos los agentes que normalmente están en el mercado comprando han estado, que han sido básicamente las AFPs, que han, digamos, sido bastante conservadoras por temas de liquidez, porque han tenido estos retiros que han sido inesperados para ellos, y eso ha hecho que el mercado de capitales haya estado cerrado varios meses, pero ya comenzó a abrirse. Ya hemos visto unas 4 o 5 emisiones que ya salieron y han funcionado bastante bien. Hubo una última de casi 40 millones de soles a un plazo largo que salió muy, muy bien. Así que esa es otra fuente de financiamiento que se vuelve a abrir, ¿no? Y creo que en general, en este contexto, es importante la flexibilidad, ¿no? Y a eso me refiero, que tienen que tener los clientes la tranquilidad que ante cualquier evento adverso, ¿no? Tengan una contraparte confiable, un banco confiable, experimentado, que conozca estos temas, que pueda adaptar las obligaciones financieras a la necesidad de la empresa, ¿no? Y a eso me refiero a waivers, a adendas, reperfilamientos, ¿no? Y que esté ahí para apoyar a los clientes. Pero en general esos han sido los instrumentos que se han utilizado y los que se seguirán utilizando ya en esta segunda etapa de la crisis. Patricia, en el caso de Ferreycorp, de hecho ustedes han tenido una emisión en abril, si no me equivoco, internacional, de bonos internacionales. No sé si para responder naturalmente a temas de liquidez en esta pandemia, pero ¿cuál ha sido la experiencia desde la compañía y qué primeras lecciones has sacado de ella en esta pandemia? Sí, parece que la parte que acaban de explicar Fran y Alberto, nosotros hubiéramos aplicado todas las cosas que ellos han mencionado, porque creo que hemos hecho un poco de cada una. En primer lugar, cuando empezó la pandemia y el 15 de marzo no teníamos idea de lo que podía pasar, ni con nuestras ventas, ni con nuestras cobranzas. La incertidumbre fue tan grande que el 15 de marzo nos quisimos preparar para lo que llamamos nosotros un cataclismo. No teníamos idea de lo que iba a pasar, si los clientes nos iban a pagar o si no íbamos a poder cómo cumplir las obligaciones. Entonces dijimos, vamos a prepararnos y activar toda nuestra línea de crédito. Nosotros teníamos líneas disponibles, no las teníamos comprometidas, como dice bien Frank, y teníamos, yo te podía decir en ese momento, si me veías alguna presentación, te voy a decir que tenía $1.000 millones en línea de crédito, pero a la hora que fuimos el 15 de marzo a querer activarlas, los bancos en ese momento también por la incertidumbre tenían que pasar por muchas más aprobaciones, que lo que normalmente uno levanta el teléfono, acá tenía que pasar por más comités de riesgo, porque también los bancos estaban en una incertidumbre. Además, las tasas de interés subieron los primeros días y se acortaron los plazos. Todo lo que podía conseguir en el mercado eran deudas de crédito, de 90, 180. Fue un éxito conseguir algunos financiamientos de un año. Entonces, felizmente que en Ferreycorp nosotros tenemos una tesorería centralizada y eso sirvió bastante porque tenemos la estrategia de tener toda la tesorería en Ferreycorp de las 14 empresas que manejamos en el Perú y en el extranjero, y pudimos con eso poder negociar mejor con los bancos para todas las empresas, mejores condiciones y tasas. Sí logramos tener un año de financiamiento, pero lo que pasó fue que nos excedimos un poco, porque incluso los inversionistas nos llamaban los primeros días de la pandemia y nos decían que teníamos que levantar toda la liquidez que podamos del mercado, porque no sabíamos lo que podía venir. Entonces, efectivamente, como nos preparamos para una crisis muy grande, tomamos deuda y nos quedamos con caja como más de $200 millones en caja durante casi 2 meses, y de $600 millones que teníamos pre-COVID, en mayo teníamos 800 millones de deuda. Pero en la caja, porque lo que pasó fue que como nuestros principales clientes son las empresas mineras, las mineras no dejaron de pagar,
pagaron de manera oportuna. Los clientes que accedieron al programa del gobierno, algunos constructores pagaron, y algunos pidieron reprogramación de 2 o 3 cuotas de lo que podían tener dentro de su línea que tenían con nosotros. Entonces, en realidad, no tuvimos problemas con ingresos, se siguió operando de una manera reducida, pero seguimos cobrando a los clientes, y también hicimos una importante reducción de gastos, un control de gastos. En ese momento se paró, dijimos no se puede gastar nada que no sea indispensable, y con eso redujimos la necesidad de liquidez. Entonces tuvimos acceso a líneas bancarias, redujimos gastos, cobramos de los clientes, y con eso fue que pudimos pasar los primeros meses ya en mayo, cuando vimos que sí se lograban las líneas y comenzamos a negociar lo que nos comentaste tú de el private placement con Prudential que has mencionado. Ya con eso nos sentimos más aliviados y devolvimos parte del excedente de caja que tuvimos durante los meses de la pandemia. Entonces, creo yo que si bien es cierto, ahora tal vez ya una vez que pasó el momento, diremos para qué nos excedimos, creo que fue una buena medida porque pudimos ver con tranquilidad las obligaciones que teníamos que cumplir tanto con las planillas, como las obligaciones con proveedores, como las cuotas que teníamos que pagarle a los bancos. Y bueno, sí se negoció reperfilar, ¿no? Lo que teníamos vencimientos en abril, mayo, se reprogramó en 6 meses más, y así fuimos tratando de mejorar esa liquidez, ¿no? Entonces, afrontamos de esa manera la deuda, y hoy día estamos con una deuda menor a la deuda pre-COVID. Sí aumentó el gasto financiero porque las tasas, a pesar de las tasas de corto plazo, estaban un poco altas. Y bueno, otra cosa que también pudimos hacer es además ver el mercado de capitales. Para nosotros básicamente son 3 fondeos, como mencionaba Frank, había que tener también diversas fuentes de financiamiento. Una para nosotros son los bancos, otra es Caterpillar, que para nosotros es muy importante, y activamos las líneas con Caterpillar para programas de inventario. Y la tercera fue regresar al mercado de capitales, a donde ya teníamos un programa que estaba inscrito, pero finalmente no lo sacamos localmente, sino con Prudential. Y bueno, lo que vimos, esa liquidez que tomamos en exceso para nosotros fue seguro para cualquier eventualidad que podía surgir durante la pandemia. De cara ya a la gestión de las deudas que se tenían al inicio de la pandemia, ¿qué deberíamos tomar en cuenta buscando aliviar esta presión financiera natural producto de estas circunstancias a través de refinanciamiento o de una reestructuración? Alberto. Sí, bueno, las deudas se pueden tomar por diferentes razones, ¿no? Puede ser porque uno se endeuda para financiar crecimiento, puede ser que uno se endeude porque necesita liquidez, o puede ser por un tema de solvencia, ¿no? Necesito reestructurar mi deuda o patear mi deuda, ¿no? Depende de la situación. Evidentemente, durante la pandemia, me imagino que no ha sido mucho por crecimiento, sino más bien por temas de falta de liquidez o reestructuración de pasivos, ¿no? O como bien dijo Patricia, uno no sabe qué va a pasar. Cuando hay incertidumbre, a veces esto es bueno tomar un poco más de deuda, ser un poco previsor, ¿no? Porque no se puede poner en riesgo pues la compañía por un tema de corto plazo, que todos esperábamos que también sea de corto plazo, ¿no? Entonces, yendo un poco a los temas de estrés, por temas de liquidez o por temas de solvencia que han ocurrido y que probablemente puedan continuar ocurriendo en temas de pandemia, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, una característica de muchas empresas, nuevamente más las medianas empresas y las pequeñas, es que tienden a tener, muchas de ellas, mucho activo fijo, ¿no? Inmobiliario, bienes inmobiliarios, oficinas. Siempre pongo de ejemplo a los restaurantes, ¿no? Hay muchas medianas empresas o pequeñas empresas que ponen un restaurante, la especialidad es vender pescado, vender carne, para hacer pasar un momento agradable al cliente, pero se compran un restaurante, se compran real estate por millones de dólares, lo cual hace que su negocio sea más dependiente
de que si sube o baja el real estate, a que si venden o no venden más platos de pescado, ¿no? Entonces, no están enfocados. Muchas de esas compañías, empresas están haciendo ahora, viendo cómo están buscando liquidez o están buscando capital mediante leaseback, mediante entrega en garantía de sus locales a cambio de dinero de corto plazo, de mediano plazo, ¿no? Es una alternativa para algunas compañías medianas o pequeñas que tienen quizás demasiada exposición a un activo que en mi opinión no deberían tener si es que su negocio es un restaurante, que es un servicio, ¿no? Otra opción que he visto bastante, que estamos trabajando nosotros, por ejemplo, que también tenemos un equipo de finanzas corporativas y de crecimiento de instituciones muy bueno, es el ingreso de fondos privados, ¿no? Hay muchos fondos privados que están dispuestos a fondos privados de deuda o fondos privados de equity, de acciones, que están dispuestos a inyectar capital, ya sea equity, ya sea deuda, a compañías que tienen buenas marcas, que tienen buenos flujos de caja, ¿no? Que tienen un buen management y que están justamente estresados en estos momentos, quizás porque no tuvieron las precauciones que debieron o porque la pandemia les ha pegado muy fuerte o quizás porque están en un sector pues, que todavía no se ha abierto a la economía. Estos fondos están participando bastante en el sector, mediana empresa, y el capital justamente excedentario, tanto nacional como extranjero, que está buscando oportunidades con buenas compañías, y estamos trabajando bastante en eso con algunas compañías, ¿no? Entonces, ese tema también es importante. Después, obviamente, está ya la salida al mercado de capital, al mercado de valores, ¿no? Como mencionó Frank al principio, evidentemente hay mucha incertidumbre y el mercado se paraliza también, ¿no? Tanto el mercado de bonos como el mercado de acciones se desplomó tremendamente en el mes de marzo hasta mediados de abril, para luego rebotar, pero los primeros momentos fueron de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, de paso, me llamó la atención, muchos inversionistas entraron a comprar, a tomar riesgo en ese momento, pero evidentemente las empresas estaban bajo estrés y había mucha incertidumbre, ¿no? Pero ya en estos momentos el mercado se ha tranquilizado un poco, los precios han regresado, en algunos casos de bonos a niveles pre-COVID, en algunos otros casos todavía no, pero han mejorado significativamente. Y el mercado está descontando que va a haber una recuperación ya el próximo año, con lo cual hay buenas oportunidades de poder salir al mercado de capitales emitiendo papeles, emitiendo bonos, ¿no? Y buscando alternativas de financiamiento por ese lado, ¿no? Evidentemente, como dije en mi primera intervención, las compañías que ya están listas, que ya lo han hecho antes, que ya tienen los programas aprobados, están listas para salir, y las que no tienen que pasar por el proceso de estructuración, aprobación, se van a demorar un poco más, pero es una enseñanza que nos deja estar siempre preparados para poder acceder al pool de capital que hay en el mercado, no tanto nacional como extranjero. Y obviamente también las reestructuraciones pues, de deuda, habría que ver el nivel de estrés de las compañías, a veces hay que sacrificar un poco de tasa por plazo, ¿no? por forma de pago, ¿no? por diferentes metodologías, de estructuras para los bonos o para los papeles, ¿no? Más para los bonos, dependiendo de la situación de cada compañía. Pero, nuevamente, hay bastantes alternativas. Enfatizar que en el mercado de valores, donde nos manejamos nosotros, hay muy buenas oportunidades, hay apetito por diversos tipos de inversionistas por participar, y enfatizar de que en el Perú el 90% de la intermediación se hace a través de los bancos. En países más desarrollados es el 50%. El mercado de valores es mucho más activo en otros mercados. Obviamente en el Perú tenemos mucho espacio por recorrer, pero algunas compañías, repito, con buenas gerencias, con buenas marcas, con buenos negocios, siempre tienen alternativas de financiamiento para aliviar las presiones de deuda en estos momentos. Alberto, antes de que nos dejes para dar pase a Frank, me voy adelantando a una de las preguntas del público que habla de factoring. ¿Es una alternativa para
para aliviar los problemas de liquidez para las pequeñas y medianas empresas? Eso es lo que nos consultan desde el público. Bueno, el factoring es una alternativa exactamente para que las compañías más pequeñas y las medianas tengan acceso a la liquidez, ¿no? Como todo producto tiene sus pros y sus contras, ¿no? El factoring ayuda a las compañías que tienen facturas por cobrar de 3 meses, 6 meses y necesitan pues esta liquidez para poder cubrir sus gastos, ¿no? Lo negativo en muchos casos, dependiendo de la compañía, es que las tasas de interés son relativamente altas, ¿no? Entonces hay que ver ahí costo-beneficio de la situación de la compañía, ver qué compañía es, hay que ver caso por caso, pero el factoring siempre es una alternativa. Ahora, en el momento de la pandemia, en el momento más difícil, también las compañías de factoring, como dijo Patricia con los bancos, también todos pues retrocedieron un poquito, ¿no? Con lo cual yo creo que el factoring siempre es una alternativa más, pero hay que tener de todo, ¿no? Hay que tener las máximas alternativas de financiamiento, como dije, incluida intervención, para justamente reducir nuestros riesgos y maximizar el valor de nuestra compañía. Frank, la pregunta estaba afilada hacia aliviar la presión financiera a través de refinanciamiento y reestructuración, pero también el público nos pregunta desde el BBVA, el factoring ha sido una alternativa que ha sido más demandada durante este periodo. A ver, yo te diría ahí que en general lo que vimos en BBVA, y te diría que es un reflejo del sistema financiero, es durante los primeros meses de la crisis, en general toda la transaccionalidad cayó de manera importante. Caídas yo te podría decir, de 40-50% en los niveles de transaccionalidad, y eso incluye también todo lo que es el factoring, ¿no? O sea, sí hubo una caída importante, ¿no? Y ahí tenía que ver mucho, había muchas dudas sobre las empresas, muchas dudas sobre las cadenas de pago, ¿no? Y sí vimos una caída. Pero creo yo que esto ya se está recuperando y se está recuperando de manera muy fuerte. El rebote que hemos visto desde junio, te diría que fue el momento más bajo, ha sido muy importante. Ya estamos, en el caso de BBVA, en niveles de transaccionalidad muy parecidos, casi en los niveles pre-pandemia, ¿no? El factoring va un poquito más lento, pero también se sigue incrementando, ¿no? Y yo creo que es una buena alternativa, como decía Alberto, sí, todo tiene sus pros y sus contras, pero es una herramienta dinámica. Nosotros estamos haciendo el factoring electrónico, nos olvidamos de los papeles, hacemos todo mucho más digital, más fácil, trabajamos con proveedores de las grandes empresas peruanas, y creo que es una alternativa que va a seguir despegando cada vez más, ¿no? Y bueno, y contestando la pregunta inicial, yo creo que en los temas de refinanciamiento, reestructuración, creo que hay tres temas que son súper importantes, ¿no? Primero, la flexibilidad, ¿no? Yo creo que la empresa tiene que esperar lo mejor, pero tiene que estar preparada para lo peor, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, una refinanciación, una reestructuración, lo mejor es buscar que la nueva estructura incorpore escenarios adversos, de modo a que si pasa nuevamente, no se tenga que volver a discutir sobre el préstamo de nuevo, o se generen estrecheces de liquidez que hagan que las empresas no se concentren al 100% en su actividad core, ¿no? En sus actividades productivas. Acá me refiero a temas, por ejemplo, como las amortizaciones escalonadas. Hay que tener bien claro las amortizaciones. Normalmente buscar que las amortizaciones empiecen chicas y terminen altas, temas del periodo de gracia, por ejemplo, temas de las garantías, todo eso tiene que quedar muy claro desde el principio y tiene que ser bastante flexible. O sea, ya los escenarios tienen que estar ya establecidos. Y eso es un poquito lo que sale como experiencia aprendida de esta crisis. Obviamente no esperamos que pase otra crisis de esta magnitud, pero siempre van a haber crisis menores y
también tenemos que estar preparados para esas, ¿no? Otro tema importante, el tema del orden, ¿no? Las empresas también deben tener en cuenta que es muy provechoso que todos los acreedores estén alineados, ¿ok? Y que esté todo ordenado, ¿no? Porque cuando hay tensión en la cadena, ¿no? Lo normal es que se rompa por el eslabón más débil. Y ahí pongo ejemplo que en unas reestructuraciones, ¿no? Todos los acreedores tienen que estar de acuerdo y en general todos los stakeholders, ¿no? Porque puede pasar que estén de acuerdo los acreedores en un plan de reestructuración, pero después si uno de los proveedores inicia un proceso concursal, todo lo que se ha trabajado se termina complicando. Entonces todo tiene que estar ordenado y todos tienen que estar alineados, ¿no? Y el tercer tema importante es el tema de la diversificación. Como comentaba Alberto antes y yo también en la primera pregunta, tenemos que tener una exposición a la banca definitivamente, ¿no? Pero también podemos diversificar con el mercado de capitales, ¿no? El mercado de capitales se está reabriendo, el mercado de capitales peruano yo creo que va a regresar a los niveles de liquidez que teníamos en pre-COVID, ¿no? Donde podías hacer emisiones de hasta 500 millones de soles a plazos de hasta 10 años sin ningún problema, ¿no? También una fuente de diversificación de fondeo, ¿no? Donde puedes tener vencimientos bullet, donde puedes también tener otras estructuras con amortizaciones, ¿no? Donde las garantías pueden ser menores. Entonces, esa diversificación te va a dar la capacidad de no depender 100% de un solo acreedor, lo primero, y también te sirve para bajar las tasas, ¿no? Poner a competir a tus acreedores con el mercado de capitales. Entonces, yo creo que esos tres temas son importantes a tener en cuenta en cualquier refinanciación, reestructuración y tratar de tener un balance óptimo, ¿no? Pateando las deudas a tener una estructura óptima de capital, una estructura óptima de deuda, de balance, teniendo una buena porción en el mediano largo plazo. Patricia, ya nos venías detallando un poco la gestión de liquidez y de deuda que han tenido en Ferreycorp durante esta etapa. Uno de los asistentes nos consulta, y creo que tú puedes responder perfectamente esta pregunta: ¿qué es más costoso? ¿Una emisión de bonos, solicitar créditos bancarios? ¿Cuáles son los pros y contras de cada uno? Y si recomendarías un uso combinado también. Por supuesto, Alberto, Fran, después también podrían complementar esta respuesta. Patricia. Sí, en primer lugar quería comentar algo que ha surgido que preguntaste sobre el factoring. Creo que en el caso nuestro, el factoring lo usamos tanto para pago a proveedores como para clientes. Y en el caso, normalmente lo usamos más que nada para los clientes grandes que tienen sus líneas. Entonces, por ejemplo, una minera, usando sus propias líneas, nos paga por adelantado a través del factoring. Eso ha funcionado muy bien y funciona siempre con las empresas mineras porque ellas tienen una tasa de interés especial, obviamente, por el riesgo que ellas significan. Entonces, para nosotros, durante la pandemia y justamente para mejorar la liquidez, hemos podido hacer factoring con algunos de los clientes mineros. En cuanto a lo que me estabas preguntando del mercado capitales o deuda, nosotros tenemos en Ferreycorp una estrategia clara en finanzas. Yo tengo más de 30 años en la compañía y siempre ha sido la misma estrategia, que es diversificación. Diversificación en diversas formas. Diversificación de las fuentes de financiamiento, como explicaba, teníamos las tres fuentes. Y la verdad que nosotros lo hemos usado siempre, desde los años 90 tenemos emisiones de bonos. Y hemos tenido bonos locales, hemos tenido bonos internacionales, 300 millones, y tenemos inscrito un bono de 100 millones local, que antes de la pandemia, durante, yo no sé si en enero o febrero, estábamos haciendo nuestro non-deal para poder colocar ese bono que había de 100 millones de dólares localmente. Cuando vino la pandemia, y nos sirvió mucho esa diversificación de fuentes porque recurrimos a todos, hablamos con todos y realmente
Incluso los que no nos habían dado financiamiento hacía 1 o 2 años nos dieron líneas, muy contentos porque podíamos estar trabajando, como digo, con unas tasas un poco mayores y con más trabajo, porque ahora acordémonos que no había cómo firmar contratos, tuvimos que ser flexibles y los bancos en eso ayudaron mucho, mencionó Frank la digitalización. Realmente es increíble que hayamos podido conseguir desembolsos durante la pandemia con firmas digitales. Y eso no lo hubiéramos logrado si no hubiera habido la pandemia, creo yo. O sea, eso de que un banco te acepte firmar contratos y pagarés digitalmente y que te desembolsen solo con la firma digital. Bueno, cuando ya pudimos ir a la oficina, tuvimos muchos contratos que poner al día y firmar ya la firma, ¿verdad? La firma real, ¿no? Ya no digital. Y después los contratos con notarios y tal. Pero la verdad que tuvimos mucha flexibilidad de parte de los bancos, se pusieron muy rápido a las pilas y pudimos hacerlo digital y eso fue muy bueno para las empresas. Entonces, con respecto al mercado de capitales, para nosotros ha sido siempre muy bueno ser un partícipe del mercado de capitales que te conozcan y eso ha hecho, no sé qué primero o segundo, que el gobierno corporativo que tenemos nos ayuda en que fluya fácilmente cualquier colocación que nosotros queramos hacer en el mercado de capitales. Porque hay una transparencia, hay un manejo de los números que nosotros explicamos al mercado y eso es bien importante cuando quieres ser un jugador del mercado de capitales. ¿Qué cosa es más barato o más caro? Si te pones a pensar, depende del monto. Hay fees de estructuración y hay fees que tienes que pagarles al estructurador, a los abogados, etcétera, por una colocación que si es muy chica, realmente no hace muy cara la tasa. Pero si es que tienes por encima de 100 millones, ya justifica algunos gastos adicionales que tienes en una colocación en el mercado de capitales que no tienes en un banco, un crédito normal de un banco. Por otro lado, cualquier tipo de estructura es menos flexible. Con nosotros, una de las cosas que estuvimos conversando con los bancos fue hacer un sindicado. En el momento de la pandemia nos hablaron de sindicados, pero todo eso para nosotros quita flexibilidad a la hora que queremos pagar o repagar la deuda. Me preguntabas cómo haría para reperfilar, reprogramar. Cuando tienes un programa de mediano plazo, ya sea de mercado de capitales o un sindicato o un mediano plazo de un banco, muchas veces es más difícil prepagar porque tiene penalidades de prepago, tienes que hacer un call, tienes algunos elementos que hacen que salir del mediano plazo sea más complicado. Entonces, también en eso hay que ser también hay que diversificar, tener corto plazo y mediano plazo. Es muy tentador tener corto plazo porque las tasas son muy bajas y tienes mucha flexibilidad, tienes tus líneas con el banco y los bancos está al teléfono, le pides unos 90 días, te lo dan. La empresa nuestra, que es una empresa que comercializa bienes de capital, pero comercializamos, nosotros importamos, cobramos y pagamos la deuda. Nuestro ciclo en realidad debiera ser corto, si es que no hacemos una inversión que requiera un mediano plazo. Pero creemos que el balance y la diversificación en eso también es importante. Tener deuda de corto que te permite tener tasas más bajas y más flexibilidad y la seguridad que te da. Justamente comentaba, me parece que Alberto o Frank hablaban de las vacas flacas. Ese es un aprendizaje que hemos tenido en la empresa en las crisis que hemos tenido en el pasado. Y mucha gente joven está invirtiendo en las finanzas, en las empresas, en la tesorería, quieren tener corto plazo porque ven que es más barato y con eso el gasto financiero se reduce. Y nosotras, digamos un poco mayores, le decimos, siempre tienes que tener un mediano plazo porque no sabes en qué momento llega una crisis y de pronto no vas a tener las líneas. Y siempre ese es un aprendizaje que nos sirvió muy bien ahora en la pandemia. Haber podido tener algunos medianos plazos y haber estado negociando el mercado de capitales nos sirvió bastante para tener justamente esa diversificación. Ahora, la que nosotros emitimos, que fue un private placement, que fue algo que habíamos estado conversando con un banco para hacerlo con una aseguradora, como que teníamos nuestro mercado de capitales local, no lo vimos como una posibilidad. Cuando vino la pandemia me llamaron y me dijeron, ahora sí es el momento, vamos a hacer el private placement. ¿Qué necesitas? Ya te conocen, ya tienen todos tus documentos en tu página web,
han trabajado con otros distribuidores Caterpillar en Estados Unidos. Tenemos que hacer algunas proyecciones, pero ¿qué proyecciones vamos a hacer si la incertidumbre era grande? Pero bueno, trabajamos muy fuerte en algunas proyecciones y de todas las empresas y pudimos en 2 meses tener nuestra colocación privada, que fue a 7 años, con años de gracia, con 4 años de amortización, pero podíamos haber ido hasta 100 millones a 7 años bullet. En nuestro negocio no era necesario. Nosotros no preferimos amortizar y no tener que pagar algo en 7 años bullet, porque tenemos ese modelo de negocio que nos permite amortizar. Y es así que entonces nosotros entramos al mercado de capitales de nuevo y tenemos mucha vocación por eso. Nosotros somos hinchas del mercado de capitales. Hay que tener este buen gobierno corporativo, repito, porque sí es exigencia de presentar los auditados, de estar permanentemente alerta con el mercado, hablando con los inversionistas, contestando preguntas en todo momento, pero también algo que el mercado agradece y lo ve como hace atractivo nuestros papeles, tanto nuestras acciones como nuestros bonos, el hecho de que nosotros permanentemente estemos dando información al mercado. Creo que a mí en lo personal y como gerente de la compañía, la verdad que sí creo que hay que tratar de ampliar los participantes en el mercado de capitales y es una excelente fuente de financiamiento que vale la pena probar. Bueno, hay preguntas del público, así que voy a ir afinando la puntería con cada uno de ustedes para poder dar respuestas y que podamos sumar mayor valor en este webinar. Ferreycorp naturalmente es una empresa con un track record en emisiones y eso le es muy útil en estas circunstancias. Cuando al principio del webinar, Alberto, decías que hay que estar preparados, que las empresas tienen que estar preparadas para entrar al mercado de valores como una alternativa. Pero uno de los participantes pregunta por el MAF. Dice, oye, si hay mejores tasas allí que en el sistema financiero, ¿por qué no vemos una oferta masiva de nuevos emisores en el MAF? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es realmente viable el MAF, Alberto? Gracias por la pregunta, David. Justo iba a hacer un comentario sobre lo que mencionó Patricia, pero se empalma con tu pregunta. En general, salir al mercado de valores es un evento transformacional para las compañías, por todo lo que ha mencionado Patricia, que no voy a repetir, pero estoy totalmente de acuerdo con ella. Salir al mercado de valores no se trata de conseguir menores o mayores tasas en el corto plazo. Salir al mercado de valores es hacer que tu compañía sea una compañía pública, y eso implica un montón de cambios que ha mencionado Patricia, que van a beneficiar a la compañía en el largo plazo. Yo he tenido muchas reuniones con compañías medianas para salir al MAF, inclusive con compañías un poquito más grandes, que no entran al MAF, pero no son tan grandotas como Ferreycorp, pero digamos, ya no califican para el MAF. Y no siempre, pero casi siempre me preguntan justamente por eso, la tasa, ¿no? Y evidentemente, en la primera salida, el coste es un poco más alto, porque hay que pagar el estructurador, hay que pagar los abogados, etc. Pero luego de eso, ya las siguientes salidas, el costo es mucho menor, porque ya no hay que hacer la estructuración nuevamente, y el pago de abogados es mucho más bajo, ¿no? El ahorro financiero de la compañía es muy importante para compañías que han salido con 5, 10 millones de dólares. No tienen que ser 100 ni 80 millones de dólares. Nosotros hemos hecho colocaciones de 5, 10 millones de dólares, donde el costo fijo se diluye en 2 o 3 años y las tasas bajan. Yo he visto compañías que bajan desde 11% hasta 5 o 6%. Y los bancos, inmediatamente cuando ven que la compañía sale al MAF, también llaman por teléfono y bajan su tasa. Pues evidentemente porque hay una competencia, ¿no? Entonces, salir al MAF o salir al mercado es muy beneficioso porque en el largo plazo te permite bajar tu tasa, obviamente si haces las cosas bien, pero compites con el banco que también se pone las pilas, ¿no? Y también busca competir, como debe ser, y de esa manera bajas tu costo financiero. Y número 2, la exigencia del mercado hace que también te vuelvas una compañía mucho más competitiva y mucho más eficiente,
y con buen gobierno corporativo, como ha dicho Patricia. Entonces, es un win-win para todos, ¿no? No tiene que ser una salida de 100 millones de dólares. Nosotros hemos hecho estructuraciones y colocaciones de 5 o 10 millones de dólares y ha funcionado muy bien. Tenemos casos de éxito que están en el mercado ahora. Así que, por ese lado, es muy importante, como dijimos todos, diversificar tus alternativas de financiamiento, fuentes de financiamiento. Y yo creo estar preparado para estos temas, porque si no lo estás, puedes sufrir ciertos problemas de corto plazo y problemas de solvencia, ¿no? Y no te pregunten en específico sobre el MAF. El MAF ha ido creciendo lentamente, hay bastantes compañías comprometidas. Me parece de que la razón por la cual no ha crecido más es una combinación de problemas de oferta y de demanda. Por el lado de la demanda, los grandes fondos, por ejemplo, los fondos de pensiones no participan comprando papeles del MAF. Siempre me ha parecido esto un poco contradictorio, ¿no? Porque las AFP deberían buscar desarrollar el mercado porque ellos invierten en ese mercado, ¿no? Pero siempre te dicen, no, es muy chiquito, no voy a participar. Pero es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Claro que es muy chiquito, pues, te digo, participa para que sea más grande, ¿no? Pero no participa. Las empresas de seguros grandes tampoco tienden a participar. Entonces, es un poco frustrante, ¿no? Pero por el lado de la demanda, los que participan son los fondos mutuos, ¿no? Las empresas de seguros más pequeñas, algunos bancos, ¿no? y la banca privada, ¿no? Entonces, poco a poco, digamos, está creciendo. Yo creo que con un mayor, no quiero decir apoyo, porque van a ganar dinero también, sino con una mayor convicción de los grandes participantes del mercado nacional, se podría dinamizar más. Y por el lado de la oferta, hago una autocrítica a las casas de bolsa, a mí mismo. Debemos ser más activos haciendo pitches y convenciendo a las empresas medianas y pequeñas para que salgan al mercado, ¿no? Casi siempre, muchas veces, los gerentes le echamos la culpa a los clientes diciendo que no saben, pero no es así. Es nuestro trabajo convencerlos de las bondades que hay de salir al mercado de valores. Y felicito a Semana Económica por justamente, y a RIMAC por justamente promocionar este tipo de eventos. Frank, otra pregunta del público. ¿Está preparando la banca tradicional un programa de financiamiento que vaya abocado directamente a las pymes? Creo que ha sido una discusión grande en estos meses que han pasado. Si llegaba pues el Reactiva o no a las empresas más pequeñas que representan pues una cantidad enorme de empresas, 95% dice el asistente aquí de empresas en el Perú, y generan naturalmente una cantidad de mano de obra. En la reactivación económica se discutió mucho eso. La banca tradicional, y naturalmente tú hablas a nombre del banco en específico, del BBVA, ¿de qué manera ha logrado llegar a estas pymes y qué está preparando hacia adelante de cara a ellas? Bueno, a ver, ahí yo quisiera recalcar que, bueno, BBVA fue el banco que entró con más fuerza a todo lo que fue reactiva para pequeña y mediana empresa, ¿no? Tuvimos la tasa más baja de lo que es reactiva para ese segmento de clientes, porque nos pareció y nos parece que dentro de esta pandemia y los efectos económicos de la pandemia, digamos, son los segmentos más golpeados, ¿no? Y por eso se necesitaba entrar con mucha fuerza acá a través de reactiva y con tasas bajas para ayudar a este segmento, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que hicimos luego de la pandemia con este segmento, ¿no? Luego, en segundo lugar, hemos estado trabajando con los grandes clientes corporativos que tenemos, ¿no? Hemos tenido 2, 3 casos donde estamos trabajando de la mano con estos clientes corporativos para dar ayuda y préstamos pequeños a sus proveedores, ¿no? Tenemos, no puedo dar nombres acá, pero una gran empresa que trabaja con bodegueros. Estamos dando estos préstamos a miles de bodegueros que son proveedores suyos, ¿no? Y esa es otra forma de ayuda, ¿no? Estos programas donde estamos
digamos, ayudando a los grandes corporativos a llegar y apoyar a sus proveedores, a sus pequeños proveedores que son pymes, ¿no? Y lo otro es, finalmente, que también estamos trabajando en un plan de pymes, ¿no? Que estamos llevando a cabo ahora mismo como BVA, y estamos tratando de incrementar nuestra participación de mercado en ese segmento, ¿no? Con, digamos, mejores condiciones, mejores tasas, mayores plazos, ¿no? Para apoyar a ese segmento que tan necesitado está en este momento. Inicio contigo, Patricia, una de las preguntas que estaban previstas en nuestras preguntas iniciales sobre el planeamiento financiero para el 2021. Ya son meses en los que empezamos a mirar normalmente en años comunes y corrientes que no son los planes para el siguiente año. ¿Cómo incorporamos la incertidumbre de la pandemia en la planificación financiera de la empresa? ¿Qué consejos podrías darle a nuestra audiencia? Sí, eso es algo que justo comentaba en las preguntas anteriores con respecto a las proyecciones y cómo tener un conocimiento de las empresas y poder saber si es que manejar esa incertidumbre. Incluso para poder tomar los préstamos o hacer la colocación, era muy importante hacer esas proyecciones. De hecho, mañana tenemos una llamada con inversionistas donde seguramente nos van a pedir el guidance de cómo vienen los ingresos y qué esperamos para el año, e incluso qué pensamos para el año 2021. Entonces, mira, nosotros en este momento estamos empezando nuestro planeamiento estratégico para el año 2021. ¿Y con qué empezamos? Hacemos un kickoff del planeamiento con un keynote speaker que nos habla y nos dice cuáles son cómo va a venir el mercado, las variables macroeconómicas, cómo viene el PBI, qué sectores. Nosotros somos un proxy de la economía y nuestros clientes más importantes son del sector minero. Más del 50% de nuestras ventas vienen de la minería. Entonces es muy importante saber en qué estatus están de regreso a las operaciones, cómo están los protocolos. Tenemos mucha cercanía con el cliente y tenemos un heatmap de cómo son el regreso a operaciones de los diferentes sectores a los que atendemos, tanto los mineros como los constructores, como los contratistas mineros, etc. Entonces solamente tenemos el sentimiento, en realidad, en este momento de los clientes que van diciendo cómo ven ellos el retorno a labores, pero la incertidumbre es de qué manera van a regresar, porque a veces se preparan para volver y hay contagios y tienen que volver a cerrar la mina. Entonces es algo que no se puede manejar muy bien. Pero nos está ayudando el precio de los metales ahora. Entonces, y también un cambio de modelo. Ahora pensamos que la vuelta a la normalidad va a ser de repente con menos gente en las minas y vamos a tener que acomodarnos a un modelo diferente, tal vez de retorno a labores. Pero para poder empezar nuestro planeamiento, importante saber, y en eso hacemos seguimiento, vamos a los webinars, a las conferencias, estamos permanentemente conversando con el mercado para ver cuáles son los planes del gobierno. Hablamos mucho de lo que es el Arranca Perú y qué cosa puede venir para el próximo año, y el gobierno a gobierno para las construcciones. Y entonces se está viendo, por ejemplo, mucho movimiento, en el caso nuestro, en maquinarias, en las sucursales, por ejemplo, en todo lo que son las líneas regionales, gobiernos locales que están haciendo algunas obras, y entonces se está viendo que parte ya se está llegando fondos de una manera descentralizada. Y eso, nuestro modelo de negocio, que es tener una descentralización y tener una cobertura nacional y presencia en todo el país, nos está sirviendo como una ventaja competitiva para poder estar beneficiándonos de esos recursos que están llegando poco a poco a las provincias. Entonces, nada, nosotros nos preparamos para el próximo año con este kickoff de cómo viene la macroeconomía, muy cerca con los clientes, tener números bien revisados. Tenemos áreas que permanentemente hacen seguimiento a los números, a ver tenemos proyecciones y a ver cómo vamos con respecto a la proyección, con respecto al año pasado, al presupuesto original, y la verdad que eso nos permite tener cierta
visibilidad de cómo puede venir el año y cómo podría venir el año 2021. En realidad nosotros tenemos una visión positiva del desempeño del mercado internacional de metales y de diversos proyectos de inversión pública que han sido anunciados por el gobierno y nos permiten pensar que va a haber una recuperación de los niveles de ingreso hacia finales del 2020 y para el próximo año. Y es así como lo hemos hecho siempre, ¿no? Muy cerca al mercado, muy cerca a nuestros clientes y escuchando permanentemente qué dicen los especialistas, que es lo que nos permite armar nuestro planeamiento estratégico para el próximo año. Alberto y Fran, no sé si podrían complementar la respuesta de Patricia, cómo incorporar la incertidumbre de la pandemia en esta planificación financiera para el 2021. Alberto. Gracias, David. Bueno, yo creo que siempre hay que analizar qué es lo que está pasando en el mundo, en el Perú, y luego entrar a nuestras compañías, ¿no? Yo creo que en el mundo esta pandemia lo que va a provocar es acentuar lo que ya venía pasando en los últimos 20 años, que es un cambio estructural en los patrones de consumo de las personas. Ya en los últimos 20 años hemos visto cómo el e-commerce y el consumo de productos por la internet ha venido creciendo a tasas mucho más altas que las ventas, digamos, físicas, ¿no? Me parece que representan en Estados Unidos el 20% de las ventas totales y creciendo, pero 20% todavía es bajo. Con lo cual, esta pandemia pues ha motivado de que mucha gente que todavía no compraba por internet lo haga, ¿no? O que los que ya compraban compren más. Por eso estamos viendo en el mercado que compañías como Amazon, como las compañías tecnológicas, Facebook, son las que más están creciendo, ¿no? Eso ya se está viendo desde hace más de 20 años. En los últimos 10 años, por ejemplo, el índice de acciones Nasdaq, que justamente agrupa a estas compañías, ha crecido a un 14% promedio anual, y el índice de acciones de Standard & Poor's, que son el total de compañías, ha crecido a un 8% promedio anual, o sea, es mucho más. ¿Por qué es mucho más? Porque los inversionistas del mundo ya están viendo de que en los próximos 20 años eso se va a acentuar, y esta pandemia está haciendo que se acelere todo este proceso. Entonces, si estamos en un mundo así, obviamente más en Estados Unidos que en el Perú, pero acá tampoco acá también, digamos, no estamos aislados del mundo, poco a poco va a ocurrir más. Yo creo que en esa situación todos tenemos que ir pensando cómo queremos enfocar nuestros negocios en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, ¿no? Ese es el planeamiento financiero. Entonces, bajo ese contexto, ¿no? Yo lo que creo que primero hay que mantenerse enfocado en el negocio, ¿no? En qué somos buenos, ¿no? Y voy a hacer un paralelo acá con Calpasat, que es mi empresa, la empresa donde yo soy gerente general, perdón. Nosotros somos una casa de bolsa, nos especializamos en inversiones y en finanzas corporativas. Que somos buenos en eso, tenemos una muy buena marca, estamos creciendo de una manera impresionante, ganando mercado. Por más de que haya una buena oportunidad en el mercado, pues, de salchichas, yo no voy a comprar eso, no me voy a meter al mercado de salchichas, porque mi negocio es otro. Tengo que estar enfocado. Puede haber una excelente oportunidad en el mercado de salchichas, pero Calpasat no va a entrar al mercado de salchichas. Entonces hay que estar enfocado, porque hay mucha gente que se va por todos lados y eso no funciona, tanto para las empresas medianas como para las empresas grandes. O sea, yo estoy seguro de que los inversionistas en Nueva York, acá en Lima, siempre quieren que tú estés enfocado en tu negocio, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Después, mantener las eficiencias, ¿no? O sea, en épocas de bonanza muchas veces se gasta demasiado. Yo, a manera de anécdota, les cuento de que Calpasat es una empresa pequeña, tenemos un patrimonio de 5 o 6 millones de dólares, somos una empresa pequeña. Pero yo conozco empresas más pequeñas que cuando hablo con su gerente general me dicen: Alberto, que tu secretaria hable con mi secretaria para concertar la reunión, ¿no? Yo no tengo secretaria. Entonces es una anécdota, ¿no? Donde yo creo que hay mucho gasto, hay mucha grasa que se puede cortar, ¿no? Y esta pandemia puede ayudarnos a encontrar eso y a mejorar, ¿no? Tenemos que buscar ser eficientes, ¿no es cierto?
Y finalmente, bueno, invertir en sistemas, por lo primero que mencioné, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque los que más han sufrido en esta pandemia son las empresas que venden físicamente, ¿no? O sea, que donde las personas tienen que ir físicamente a hacer negocio, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, todo es por teléfono, por email, por WhatsApp. Nos ha ido relativamente bien, nos ha ido muy bien en estos meses, porque justamente no es necesario la venta física. Es más, a medida de anécdota, el hecho de que haya menos reuniones, a nosotros nos ha beneficiado. A veces las reuniones te quitan mucho tiempo, ¿no? Y el hecho de que haya mucha gente trabajando desde casa me ha bajado mucho los costos administrativos, ¿no? Es algo interesante, ¿no? El teletrabajo, digamos, no nos ha perjudicado, ¿no? Finalmente, esta situación crea muchas oportunidades, ¿no? Si uno tiene su compañía bien manejada, ha tomado las previsiones del caso, solvente, con una buena marca, tiene que tomar ventaja de que quizás otros competidores no han hecho su tarea, ¿no? Y si están en tu sector y te gusta su negocio, podrías también tomar cierta ventaja de una situación así, ¿no? Entonces yo creo que toda crisis tiene una oportunidad y dependiendo del caso hay que aprovechar eso en los planeamientos para este y el próximo año. Frank, te voy a dar la palabra, pero antes de eso, Patricia, te voy a dar un encargo. Vas a cerrar esta ronda, así que al cerrar te voy a pedir un consejo específico para CFOs como tú de cara a la post-pandemia. Entonces, Frank, volvemos a la pregunta: ¿cómo incorporar la incertidumbre de la pandemia en esta planificación financiera del 2021? Sí, solo muy rápidamente complementando lo que han dicho Patricia y Alberto. Este año la planificación va a ser bastante más complicada por el tema de la pandemia. También 2021 es un año electoral, ¿no? Y creo que dos temas súper importantes. Primero, el proceso tiene que ser muy dinámico, ¿no? Y yo creo que ahí se tiene que revisitar mensualmente los números para los siguientes 12 meses, ¿no? Para estar constantemente viendo cómo se va moviendo esto, ¿no? Por la incertidumbre que hay. Luego, creo que es súper importante y más importante que nunca la información, ¿no? Toda la información que podamos tener desde el punto de vista macro. Y tercero, creo que es súper importante también, como hay mucha incertidumbre, hay que estar muy, muy cerca de los stakeholders, ¿no? Para poder proyectar bien y poder medir bien qué es lo que está pasando, ¿no? Cerca de nuestros proveedores, cerca de los clientes, cerca de los bancos, cerca de los inversionistas, ¿no? Para un poco a través de eso poder proyectar mejor qué es lo que se está viendo, qué es lo que se respira, ¿no? Y hacer, como dije, un proceso súper dinámico. Y muy importante, creo, además, finalmente, incorporar flexibilidad para enfrentar diversos escenarios adversos que puedan salir. O sea, si es que vuelve a haber digamos, un rebrote y tenemos que cerrar todo de nuevo. O sea, tenemos que estar listos para esos escenarios adversos que serán de cola ahora, pero tener las líneas de liquidez, tener alguna que otra línea comprometida, estructuras flexibles, ¿no? Para enfrentar esta incertidumbre que tenemos. Patricia, te dejo con el consejo. Con el consejo. Es decir, eso no estaba ni pensado. Mira, yo creo que una de las cosas que me he llevado del tema de la pandemia y de la crisis es el tema de sostenibilidad. Nosotros hemos venido hablando de sostenibilidad y de los stakeholders justamente que está mencionando ahora Frank, y creo que ahora se ha hecho una realidad durante la pandemia, el estar muy comunicados y muy cerca de todos tus stakeholders, el principal, el más importante, tus colaboradores. Nosotros, cuando he hablado de reducción de gastos, nos hemos resistido a tocar a los colaboradores, hemos hecho ajustes en algunos salarios, hemos reducido vacaciones, pero no hemos querido incrementar, como decimos nosotros, la línea de desempleados en el país, porque creemos que cuando volvamos en unos meses a la normalidad, la curva de aprendizaje, de tener nueva gente, nos va a costar. Pero además porque tenemos esa vocación de estar cuidando a nuestros trabajadores, hemos tenido nuestros protocolos, todo el manejo de COVID, mucha comunicación con ellos, y creo que realmente el tema de sostenibilidad lo hemos estado viviendo.
con nuestros proveedores al no estarnos ajustando demasiado. Hemos negociado tarifas, hemos negociado formas de pago, pero también hemos respetado los negocios que teníamos con los proveedores, hemos estado cerca a nuestros clientes, hemos estado cerca al banco y hemos seguido estando cerca a la sociedad a través de donaciones y cosas que hemos podido hacer de EPPs, etcétera. Entonces, para mí, realmente estamos nosotros prontos a cumplir nuestros 100 años y creo que esta crisis nos ha llenado de más energía para poder afrontar los años que vengan y con más aprendizajes y más experiencias para el futuro. No sé si era lo que esperaba, pero de todas maneras, gracias por la oportunidad de poder haber estado en este panel. Y me hubiera quedado horas conversando porque todos los temas tienen un montón de aristas y podemos seguir conversando horas de horas, pero bueno, el tiempo es limitado también ahora. Sí, no, les agradezco muchísimo, Alberto, Frank, Patricia. Para hacer un pequeño balance y cerrar el webinar, tenemos a Mario Potestá Martínez, él es vicepresidente ejecutivo de Seguros Empresariales de RIMAC. Mario. Hola, buenas tardes con todos. Primero me sumo al agradecimiento de David, a Patricia, a Frank y a Alberto por las extraordinarias intervenciones que han tenido el día de hoy. A todos los asistentes también agradecerles de que nos acompañen en esta serie de webinars que los hacemos en verdad con mucha dedicación y con temas que son de actualidad. Yo me quedo con algunas reflexiones. La primera de ellas, como comentó Alberto, es veamos, para mí el mensaje que me deja es veamos con optimismo, hay oportunidades, hay flexibilidad en los mercados, podemos encontrar oportunidades, como dijo Frank. Por otro lado, preparémonos, o sea, seamos flexibles, pero también seamos prudentes y preparémonos para lo que puede venir, que no es necesariamente lo que podíamos estar esperando, pero en la medida que seamos flexibles, seamos ordenados, diversifiquemos, las cosas, estoy seguro, van a ir bien. Y finalmente, Patricia, extraordinario consejo, realmente muy bueno porque soy consciente y cercano de lo que ustedes han hecho en este periodo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias nuevamente a los tres. Nos despedimos de esta audiencia. Han sido alrededor de 300 participantes los que han estado conectados esta tarde con nosotros. Así que les agradezco muchísimo, Alberto, nuevamente, Frank y Patricia. Hasta una siguiente oportunidad. Un gusto. Hasta la próxima. Bye. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Este ha sido el 11º webinar realizado en conjunto por Semana Económica y RIMAC Seguros. Estamos seguros de que habrá una siguiente oportunidad. Hasta luego.